Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Bonus, historias cortas. La noche antes de la ceremonia de entrada, finalmente está empezando, dijo Tesfia, mientras salía de la cama temprano en la mañana, con las manos en las caderas. Se había despertado mientras el sol todavía estaba bajo. Sus párpados eran pesados, una señal de que podía dormir un poco más, pero los obligó a estar abierto. Bueno, ella estuvo demasiado emocionada para dormir más. Vamos, Alice, despierta. Llegaremos tarde a la entrada ceremonia. OKY. Espera. Todavía quedan 4 horas. Sin siquiera frotarse los ojos, Alice se dejó caer de nuevo en la cama. Sin estar a punto de dejarlo pasar, Tesfia caminó hasta su cama y le quitó la colcha, exponiendo libremente una apariencia extrañamente seductora. Tenemos la misma edad, entonces, ¿por qué somos tan diferentes? Alice trató de enrollar el edredón y volver a dormir. Sus muslos estaban envueltos en pantalones cortos, y llevaba un camisón de una pieza con los hombros expuestos. El dobladillo más largo apenas cubría los pantalones cortos. Tesfia tuvo problemas con lo que debía decir y dónde mirar. Como noble, llevaba algo. Acorde con su estado, una camisola de una sola pieza, donde su débil piel rosada apenas se mostraba. En términos de exposición no estaba perdiendo con Alice. Pero, después de ver lo sexy que ella era, Alice estaba cuando dormía, no tenía el coraje de pararse ante un espejo. No vengas a llorar si llegas tarde. Después de tirar eso, Tesfia comenzó a prepararse. Se dio una ducha, luego se puso a trabajar secándose el cabello. Ella podría hacer eso incluso sin tener una criada. Confiaba en que tenía la habilidad suficiente para prepararse hasta el punto en que pudiera asistir a cualquier evento sin avergonzarse. Su uniforme no tenía arrugas, lleno de expectativas y sueños. Era el símbolo perfecto para el comienzo de su nueva vida. Después de un tiempo, Alice finalmente se despertó. Tesfia se giró y le preguntó cómo se veía, pero estaba segura de que su aspecto era perfecto. ¿En serio? Pero en contra de las expectativas de Tesfia, Alice sonaba exasperada. Al ver el desastre en el que se encontraba la habitación, su somnolencia desapareció. La ropa estaba en el suelo, con artículos de cuidado personal dispersos. Se habían mudado ayer, así que, porque su habitación parecía una en la que habían vivido aquí durante meses. Después de poner su mano en su frente, Alice miró el reloj y habló con preocupación. Fia, ese cabello, no hay tiempo para arreglarlo. Tesfia la miró con asombro. De acuerdo con Alice, no solo había mezclado sus botones, sino que su cuello estaba desaliñado, y, como pudo despeinarse así el cabello al secárselo. Parecía una delincuente en su fase de rebelión. A pesar de la confianza propia de Tesfia, ni siquiera Alice, que no era particularmente exigente con las apariencias, se sentía como si estuviera por encima de una calificación aprobatoria para una doncella de su edad. Ella había hecho todo lo posible sin una criada, pero Alice sintió que le dolía la cabeza si este era el resultado de haberse despertado tan temprano. Al escuchar la opinión de Alice, Tesfia se presentó tímidamente ante el espejo. En serio. No podía creer cómo se veía. También me esforcé mucho, murmuró, mientras se miraba inquisitivamente, con lágrimas en los ojos. Gracias a los esfuerzos de Alice, ella terminó de arreglar a Tesfia más rápido de lo esperado. Y entonces Tesfia le tomó la mano mientras se dirigían al instituto, como si nada hubiera pasado. Pasarían unas horas más antes de que las dos, que se dirigían a la ceremonia de entrada, se reunieran con él. Persiguiendo esa espalda distante. Ella había estado observando desde lejos, tratando de sentirlo, y ahora esa distancia se había reducido un poco. Pero en este momento, todo lo que podía hacer era mirar desde las sombras. Era el momento que ella había anhelado. Por eso, para ella, su papel asignado como observadora era solo una pretensión. Era posible percibir una existencia específica a través de las longitudes de onda del mana. Normalmente ese tipo de detección se usaba contra los Finns,
y esta era la primera vez que lo usaba para otra cosa. Aunque no podía verlo, podía sentir sus asombrosas longitudes de onda, lo que hacía mucho más fácil encontrarlo. Cuando ella lo percibió, sintió un calor en su pecho. Pero era una sensación diferente de quemar su apariencia en su mente. Es por eso que el espectáculo que tenía ante ella no se sentía real, y emociones profundas la inundaron. Ella lo observaba desde lejos, y la culpa que sentía era muy dolorosa. Seguramente ya lo había notado. Si pudiera, no querría nada menos que tirarse delante de él, ponerse de rodillas, agradecerle lo que hizo ese día y revelar todos los sentimientos que ella mantuvo escondidos dentro. Manteniendo sus sentimientos bajo control, ella lo miró a la espalda, pensando que él podría desvanecerse en cualquier momento. Todavía tenía rastros de su antiguo yo, pero ahora parecía aún más masculino. Al ver su espalda evocó la inquietud de Louki causada por el paso del tiempo. ¿Incluso se acuerda de mí? Ella quería que él lo recordara. Pero, levantando la cabeza, Louki sacudió su deseo. Mientras ella lo recordaba, eso era suficiente. Ella no pidió nada más, no pudo. Todo lo que ella tenía era gratitud casi infinita, y palabras de agradecimiento. El único deseo que ella tenía era devolver el favor por ese día. Cuando ella le echó un vistazo a su perfil, reconfirmó que sus sentimientos permanecían verdaderos y sin cambios. Louki reforzó su resolución. Con él finalmente ante ella, pudo identificar que sus sentimientos no eran mentiras ni engaños. Si es por el bien de esa persona. Su corazón latía con fuerza, acelerándose, y presionó contra su pecho como para decirse que su inesperada incomodidad era solo un truco de la mente. Ella puso más y más fuerza en sus manos, hasta que su ropa estaba arrugada. Solo le habían encomendado la misión de observarlo hacía unos días, y se había agotado considerablemente esperando a que llegara este momento. Pero ella ya no tenía que esperar. Louki lo había puesto todo en todo lo que hacía, cargando directamente a través de sus pruebas, con eso como su objetivo. En términos de habilidad, no estaba más cerca que cuando comenzó, pero ahora mismo anhelaba esa espalda que estaba al alcance de la mano. Finalmente, comenzaría. Finalmente, ella podría pagarle. Finalmente, puedo existir para ti. Los ojos de Louki estaban fijos en él, hasta el punto en que se olvidó de los ojos de los demás. Sí. Finalmente ella pudo sentirlo. Asterisco 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 te atrape el cabello plateado bailaba al ritmo de sus pasos. Con una mirada un poco traviesa, se inclinó hacia adelante y miró su cara. Cyralus. ¿HM? ¿Qué? Su habitual voz contundente respondió. Cyralus. Te atrapé. Ella le agarró ligeramente la manga. Ella había anhelado su propia existencia. Y cuando ella rastreó sus recuerdos del comienzo hace tantos años, sonrió con un ligero rubor. El mejor plan de infiltración del maestro mágico. Mierda. Él me engañó completamente, ese maldito anciano. Escondiéndose en el espacio debajo de las escaleras, Alus se mantuvo cauteloso para no hacer ruido. En este mismo momento, un grupo tan enojado como Fins corría apresuradamente por esas escaleras. En sus manos había armas de todo tipo, ARS. Sus voces normalmente hermosas ahora fueron reemplazadas por gritos enloquecidos cuando el dormitorio de chicas se volvió ruidoso. Por cada vez que se gritaba una frase como, pervertido, o arréstenlo, las mejillas de Alus se movieron por el daño a su orgullo. El otro día, había entrado en la tierra desconocida conocida como el Segundo Instituto Mágico y no sabía mucho de él. Dicho esto, él personalmente tampoco creía que valiera la pena saber algo al respecto. Pero el gobernador general se aseguró de insistir en que saludara a la directora y a la supervisora del dormitorio de las chicas. La directora era una cosa, pero no tenía idea de por qué tenía que darle ningún saludo a la supervisora del dormitorio. Especialmente porque era el dormitorio de las chicas y no el dormitorio de los chicos. Sin embargo, si se trataba de evitar un desastre futuro, entonces no estaba en contra de saludar. La realidad, sin embargo, era incomprensible. Y ahora estaba en esta situación solo por dar un paso dentro del lugar. Pensar que esto pasaría solo porque entré desde el techo. ¿Por qué necesito una cita para entrar por la puerta principal? Esto es todo culpa de ese anciano bastardo. Él había venido todo este camino, y darse la vuelta de inmediato sería demasiado doloroso. En última instancia, había decidido infiltrarse por la fuerza en el edificio sin ser notado. Pero la seguridad en el dormitorio superó con creces las expectativas de Alus, era como una fortaleza. En poco tiempo sonó la alarma y varias de las chicas lo vieron por detrás.
Eso fue suficiente para identificar que el intruso era un chico. Ahora estaban viéndolo con ojos inyectados en sangre. Si él fuese atrapado, seguramente sería bombardeado con maldiciones hasta que se aburrieran, y tal vez incluso se convertiría en un ejemplo frente a todo el instituto. En el extremo, podría ser deshonroso del instituto, pero esta razón fue demasiado para Alus. Esto es simplemente lo peor. A este ritmo era solo una cuestión de tiempo antes de que él fuese encontrado. En ese caso, en el momento en que pensó eso, pudo sentir la presencia de alguien que se escabullía cerca de él. «Hay alguien ahí», dijo alguien, con un tono de voz asustado. Al mismo tiempo, la estudiante se asomó para mirar al pie de la escalera. Se sentía como si acabara de ver una sombra extraña. De repente, un brazo salió de las sombras y le bloqueó la vista. ¡Eek! Al momento siguiente pudo volver a ver. Mientras ella no había podido ver, su cuerpo no había sido tocado. Cerró los ojos con miedo, pero cuando los abrió no había nadie allí. Ella miró nerviosamente a su alrededor, pero el dueño de ese brazo ya se había ido. Con la velocidad de Alus, no era difícil pasar sin ser visto. Pero con lo pequeña que era el área, tendría que pasar cerca de las chicas. Y había una gran posibilidad de que lo detectaran debido a la presión del viento a causa de su velocidad que indicaba a las chicas que alguien las había superado, y en una dirección específica. Es por eso que tomó una decisión rápida. Con las chicas reunidas en el primer piso, se dirigió hacia el techo. Pero sus esfuerzos se desperdiciaron. Él no va a venir. Debe haber corrido hasta el techo. Gritó una perseguidora con buena intuición. Ahora que lo mencionas, sentí algo extraño. ¿Qué fue eso? Fue tan rápido, no pude verlo. Dijeron las voces, una tras otra. Pero ya era demasiado tarde para cambiar sus planes. Chascó la lengua en su mente y corrió por el pasillo, dirigiéndose a las escaleras que conducían al techo en el lado opuesto. Fue entonces cuando sus agudos sentidos sintieron a la gente hablando. Estrictamente hablando, el origen de las voces no era el pasillo, sino una sala conectada a él. Justo cuando Alus se daba cuenta de lo que estaba pasando, la puerta directamente delante de él en su camino se abrió, y apareció una chica pelirroja. Ella todavía estaba hablando con alguien, mirando hacia atrás en la habitación. Fía, es peligroso. Vuelve adentro. Está bien, solo voy a... Tisk. La chica pelirroja no estaba prestando atención a Alus en absoluto. Pero incapaz de detenerse, se acercaba rápidamente a ella. Pero, no tenía necesidad de ir más despacio para escapar de esta situación. Antes de que se estrellaran, Alus pateó hábilmente la pared y desapareció de su campo de visión en un instante. Ah. Usando la pared para saltar sobre ella, continuó corriendo sin mirar atrás. Ella no podría haber visto su rostro por su breve intercambio. Justo unos momentos después de llegar a salvo al techo, la puerta se abrió de golpe y todas las chicas se amontonaron en el techo. Este es el quinto piso, no. Escucharon que la puerta del techo estaba abierta, y estaban seguras de que tenían al intruso acorralado, pero el culpable no estaba en ninguna parte. Podría escapar si se van, pero ¿qué hacer? Alus estaba colgando de la pared, pero cuando miró hacia abajo, lamentó que esta conmoción probablemente no se extinguiría por un tiempo. El plan de presentación de la heroína más grande, atención. Esta historia contiene spoilers, por lo que se recomienda que se lea después de terminar el libro. Tesfia, ejem. Hola, todos ustedes, los fanáticos del plan de jubilación del gran maestro mágico, ja, ja. La sonrisa de Tesfia es torpe y forzada. Su cabello rojo carece de su brillo habitual, y su cola de caballo cuelga bajo. Ella le dice a la chica de cabello plateado a su lado cómo se siente realmente. Tesfia, esto es demasiado repentino. No pude prepararme en absoluto. Louki, ¿te gustaría practicar tus sonrisas forzadas un poco más? Tesfia, se supone que debo hacer de anfitriona. Louki, eso parece. Por algún error, estás aquí en lugar de Sir Alus. Hablando de arruinar el estado de ánimo. De todos los tiempos para que se le dé una importante misión. Normalmente, Sir Alus debería tener prioridad sobre ella también, cielos. Tesfia, te estás quejando en voz alta. Louki, ¿de qué estás hablando? No creo que tengas ningún derecho a hablar de los demás. Bueno, ahora que estás aquí no hay nada que hacer. Tendré que soportarlo por el bien de Sir Alus. Tesfia, Sr. Louki. Tu forma de hablar se está volviendo descuidada. Creo que estás siendo demasiado ruda conmigo. Louki, no, he sido así desde el principio. Además, un jengibre en vinagre rojo es suficiente para reemplazarte. Tesfia, qué cruel.
Louki, nada de eso importa, así que solo termina tu trabajo para que puedas irte. Tesfia, voy a llorar. Louki, eso sería desagradable. Pero no me importa, así que sigue adelante y llora hasta que estés satisfecha, continúa. Tesfia. Pasaré. Simplemente comienza el espectáculo ya. Louki, oh bien. Entonces empezaré. Louki baja los ojos y luego levanta la cabeza. En un abrir y cerrar de ojos, la atmósfera cambia, y es como una flor floreciendo ante Tesfia. Louki normalmente nunca deja que sus emociones se muestren en la superficie, pero en este momento ella tiene una gran sonrisa brillante en su rostro. Louki, hola a todos, mi nombre es Louki Level y es un placer conocerlos. Tesfia, Kuke. ¿Cómo puedes cambiar tan rápido? No sabía que tenías un truco especial como ese. Louki, si te llamas a ti misma una heroína, al menos podrás hacer algo como esto. ¿Qué fue eso de ahora? Eso es grosero para todos los lectores. Tesfia, es un placer conocerlos. Louki, esa sonrisa tensa es simplemente perfecta. Entonces sigamos adelante. Tesfia, espera un minuto. Louki, entonces, señora Tesfia, ¿qué escena te causó la mayor impresión? Aplaudiendo, Louki le pide a Tesfia que responda. Tesfia retrocede, pero finalmente se recupera y pone su dedo en su barbilla mientras revisa sus recuerdos. Tesfia, lo más destacado del volumen 1 sería mi enfrentamiento contra Al, donde apenas perdí, y esa vez cuando me miró desde el techo del edificio de investigación. Pensé que era un intruso, y ni siquiera me saludó. Teniendo en cuenta esa mirada en sus ojos, debe haber estado buscando evitar pagar la deuda que me debía de la cafetería. Louki, pensar que algo así sucedió cuando no estaba cerca, es un poco desagradable, así que creo que es hora de concluir esto. Tesfia. Solo haces lo que te da la gana, ¿no? Louki, soy la anfitriona, así que no aceptaré ninguna queja. Tú, ser de rango inferior al mío, puedes estar tranquila. Tesfia, sí, haz lo que quieras. Louki, entonces, señora Tesfia, no tiene ganas de hacer un último trabajo. Tesfia, ¿eh? ¿Vas a decir eso después de enredar las cosas? Louki, por supuesto. Tú eres la que usa el precioso tiempo de aparición de Sir Alus. ¿Qué puedo hacer contigo? Te daré una última oportunidad, así que sigue adelante y da las gracias finales. Tesfia, qué repentino. Louki, 3, 2, 1, vamos. Tesfia agarra su falda, arrastra un pie detrás del otro y se inclina. Con una sonrisa brillante y una mirada hacia arriba, ella habla. Tesfia, gracias por tu compra. Ha sido un honor para Tesfia Fable. Louki, pensar que no dudarías en coquetear así, la única gracia que tienes es la desgracia. Tesfia. Los hombros de Tesfia tiemblan, antes de detenerse por completo. Finalmente su cabeza cae. Luego se vuelve mecánicamente para mirar a Louki. Sus ojos están en blanco, reflejando nada más que el vacío. Un jajaja seco indica que ha perdido y que tiene lágrimas en sus ojos. Tesfia, va. Louki, ella se quebró. ¿En verdad estás llorando? Eso es magia de hielo. Realmente nos regañarán si usas eso. Wow, para.